Defensor del Pueblo de Bolivia, señor Rolando Villena, le quiero preguntar qué tan afectados quedaron los grupos indígenas, las comunidades indígenas después de esta fuerte represión del 25 de septiembre y cómo están ellos en ese momento después de esta dilación, de esta prolongada firma del acuerdo que se había acordado después de la marcha. Con evidente frustración, y esto es lamentable, porque en realidad nosotros estamos amplificando la voz de las víctimas, la voz de quienes han sido vulnerados en sus derechos, y que esto no se reconozca que es un tema grave y que debe el Estado como tal asumir su responsabilidad. Ahora, a eso se agrava más la situación porque el documento que estaba avanzando en términos de lograr un consenso, me refiero al reglamento de la ley corta que protege el Parque Siboro Sécure, está haciendo que esto sea, que se constituya en una doble frustración para los pueblos indígenas que están en el Isiboro Sécure. De manera que nosotros lo que vamos a hacer es insistir y no vamos a cejar en nuestra labor de defensa de los derechos humanos desde el Estado, porque queremos que nuestro aporte para la credibilidad de un proceso de cambio sea precisamente desde el respeto a los derechos humanos. Este es un tema de lecturas. Yo creo que las lecturas que vienen en la línea de establecer la verdad, esto nos va a hacer mucho bien. Pero otras versiones que traten de encubrir esta verdad, sería de lamentar que esto se consumase. Sí, senador Adolfo Mendoza, ¿qué está pasando con ese grupo de indígenas que en un principio eran un solo cuerpo y que respaldaban directamente al hoy presidente Evo Morales? ¿Usted cree que después de estos hechos, de esta marcha indígena, después de esta espera para llegar a un acuerdo, se ha fracturado un poco ese botín político que tenía Evo Morales en su comunidad indígena? Son posiciones distintas respecto de la necesidad de construir un Estado plurinacional. Es algo que normalmente se da en términos conflictivos y eso es entendible. El problema yo creo que es sin embargo mayor, porque existe una marcada división al interior del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Existen distintas organizaciones indígenas que entre ellas están al mismo tiempo luchando por el predominio en la dirección de ese territorio. Precisamente por esas razones, el derecho a la consulta previa, libre e informada no solamente es un mecanismo que obliga al Estado a consultar cuando se trata de algo que puede afectar la vida de los pueblos indígenas, sino que es un excelente mecanismo para solucionar los conflictos internos. Yo le pido al defensor del pueblo que veamos esto con mucha seriedad, que veamos con tanta seriedad que nos animemos a exigirles a las partes, a los dirigentes indígenas que no son del TIPNIS y al Ejecutivo, que dejen que se aplique el derecho a la consulta previa, libre e informada a los titulares de ese territorio. Este es un derecho indígena que está consagrado no solamente en nuestra Constitución, sino también en los convenios internacionales. No exigir en este momento que ellos ejerzan el mecanismo de la consulta previa, libre e informada es vulnerar un derecho fundamental, derecho humano, de los pueblos indígenas originarios campesinos. No se trata solamente de tener una visión de defensa de los derechos humanos en términos individuales. Allí la Defensoría del Pueblo, los ciudadanos, las ciudadanas y nosotros en la Asamblea Legislativa Plurinacional deberíamos hacer todos los esfuerzos para que aquello que quieren como acuerdo el Ejecutivo y los dirigentes nacionales de los indígenas merezca una consulta, porque los que deben responder por aquello y decidir son los titulares de ese territorio, del TIPNIS.